Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, el programa que combina enigmas, hechos curiosos, una que otra historia por ahí que ustedes no se le esperan, cultura y mucho más. Desde, o mejor dicho, para las emisoras que nos transmiten. Radio Arequipa Internacional FM, que también está en la www.radioarequipa.com en la Ciudad Blanca, estación Lamas 96.3 FM los días sábados en Lamas, Tarapoto y buena parte de la región San Martín, y los domingos por la noche de 9 a 10 en Radio Imperial 299.5 en el sur de Lima, y un poco más allá también. Me están escuchando, a veces ustedes me dejan su retroalimentación mediante un correo, me sorprenden con comentarios muy interesantes en YouTube cuando después se suben los programas, y en general yo estoy muy agradecido con todos ustedes, pero también con los invitados que tenemos, ¿no? Y justamente tenemos aquí a un invitado desde España, desde su estudio, en el que lo primero que surge aquí a la vista es la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, que estoy seguro que él la tiene completa, yo solo tengo algunos. Ya le vamos a preguntar también por eso. Él es Juanca Romero Hasmen, que tiene un podcast, que desde ya lo voy a recomendar. Rutas Misteriosas en Spotify. Así que, Juanca, ¿cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Un placer, Fernando, estar aquí y poder cruzar el charco, ¿verdad? Con esto de la tecnología que lo permite y poder saltar ese Atlántico para conversar este ratito contigo. El gusto es mío, amigo, y tal como ya lo venía adelantando, y como también te lo dije al saludarte y antes de empezar a grabar, veo detrás de ti la colorida y siempre impresionante colección Otros Mundos. ¿La tienes completa? ¿Tienes? No, no, y estoy en esa fase en la que ya cuesta mucho conseguir lo que me falta, ¿no? Y cuando viajo, casi que de forma casual, a veces me encuentro en librería de viejo, que llamamos, ¿no? Ujú. Algunos ejemplares, pero siempre me olvido de viajar con la lista de los que tengo y acabo comprando repetidos, ¿no? Esto me suele pasar mucho, ¿no? Pero A no, mí no la tengo también. completa. A mí también me ocurre y te diré que hasta ahora no encuentro ser humano sobre la Tierra que la tenga completa. Yo Entonces, tampoco, ¿eh? creo que somos una gran comunidad. Vamos a crear un grupo de Facebook que se va a llamar Los Incompletos de Otros Mundos o algo así. Pero es muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hubo uno de esos que aquí en Perú es aún más difícil encontrarlos porque aquí llegaron pocos en su tiempo original y han llegado más que nada, como tú dices, a librerías de segunda mano, librerías de viejo. Y bueno, cuando uno ve alguno por ahí, si lo compras de repetido, igual lo puedes vender. Habrá alguien que no tenga ese, pero de cuando en cuando se te cruza alguno que tú no tienes. Y entonces yo veo tiempo atrás que en una de estas librerías, pues que yo decía, ¿quién va a entrar a comprar ahí? No, yo regreso, saco dinero del banco, regreso para pagar y lo sigo encontrando. Encuentro pues la versión de Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, esos libros que tú no los puedes dejar escapar por nada del mundo. Ya después lo encontré en otra versión, pero bueno, es cuestión de estilos. Y digo, señora, me espera un momento, voy a retirar dinero del banco, no tengo efectivo y la señora no tenía prepago con tarjeta. Y en lo que voy y regreso, alguien, no sé de qué infierno había salido y lo Eso es lo compró. que va. O sea, no compró el libro de Moses, sino compró ese y yo sentí pues una tristeza, pero ojalá vuelva a aparecer ese libro que es uno de los míticos del misterio. Pero Juanca, cuéntanos, tú estás desde las Islas Canarias. Las Islas Canarias, que tenemos tanto en común con toda Latinoamérica. Esta es tierra de inmigrantes. De aquí viajamos muchos canarios a esas bellas tierras y ese mestizaje lo tenemos, ¿eh? Tenemos esa conexión intercultural que al final
forma parte de nuestro día a día, también forma parte de nuestra cultura. Y por supuesto también de este tipo de relatos a los que nos dedicamos, este tipo de historias, de testimonios que tienen que ver con lo insólito. Estamos en ese mestizaje entre Europa, África, que la tenemos al lado, y por supuesto América, ¿no? Ahí es donde me encuentro yo, concretamente en la isla de Tenerife, y desde aquí para el mundo, pues descubriendo misterios y aprendiendo siempre muchísimo con compañeros como tú que aportan contenido y que nos mantienen la llama de lo insólito, que me gusta decir a mí, ¿no? En el interés por estos temas, porque otros temas sí, amigo Fernando, pero el misterio no tiene fronteras. Nos valen Así es. todas las vertientes del misterio, da igual de dónde vengan, ¿no? Ujú. Eso sí, siempre es lo que digo, que antes para mí valía un poco aquello de ponerlo en compartimentos, ¿no? Fenómeno paranormal, fenómeno ovni y lo demás. Pero ahora me doy Sí. cuenta que todo se entrecruza, se interrelaciona, que en realidad los casos más ricos, más interesantes son aquellos donde no sabes dónde empieza y dónde acaba, ni a cuál de estas secciones, por llamarlas de algún modo, pertenece. Y justamente sí, yo sé de algunas cuestiones relacionadas al misterio en España, por otros entrevistados que he tenido, pero de las Islas Canarias, salvo por ahí algunas cositas, no sé mucho. Sé, eso sí, de ahí tú nos vas a contar algunos misterios de las Islas Canarias, que por ejemplo hay los asuntos de los lugares encantados y de las luces populares, como también se le dice. Por favor, quizá por ahí podemos empezar, amigo Juanca. Sí, el fenómeno de las luces populares, que este es un término que aquí en España acuñaron los investigadores Jesús Callejo y Javier Sierra hace ya muchos años. El término luces populares, si lo entendemos como populares porque el pueblo es quien lo ha reconocido, quien lo ha vivido, incluso padecido, yo lo doy por bueno el término. Ahora, si nos referimos a populares porque son reconocidos gratamente por el pueblo, ahí diría que no, porque es todo lo contrario, ¿no? Son luces que por lo general han sido interpretadas con mal presagio, o por lo menos eso es lo que hemos podido detectar en los testimonios que se recogen aquí en Canarias, que son muchos. Algunos de estos testimonios incluso han llegado a dar nombres a puntos concretos de la geografía, como por ejemplo la luz de Mafasca en Fuerteventura, o la luz directamente que da el nombre al puerto de la Luz y de Las Palmas en Gran Canaria. Es decir, nos damos cuenta cómo este concepto, este fenómeno, se ha integrado tanto en la sociedad que incluso ha llegado a normalizarlo en el día a día en cuanto a la toponimia de la zona, ¿no? En esencia estamos hablando de una extraña luminaria que parece, generalizando, perseguir o vigilar al testigo. Eh, a veces este tipo de relatos se suele dar, la mayoría de los casos, entre campos, en caminos de montaña, en senderos un poco desiertos, ¿no? Y ahí esa luz parece que se cruza con el testigo para avisarle de algo, o así lo interpretan, ¿no? Hay testigos incluso, Fernando, que han reconocido que esta luz les ha perseguido hasta la mismísima puerta de su casa. Y hay algún testimonio donde incluso el testigo se ha, como decimos nosotros, se ha revirado contra la luz y se ha enfrentado a ella dándole una patada, ¿no? Fíjate Es lo hasta que qué yo haría. punto. Es lo que yo ¿Mm? haría porque no me gusta eso de que me siga algo que no conozco y creo que en alguna vez también, no sé si de imprudente o qué, pero me he enfrentado a algo que no conocía. Pero en este caso le da una patada a la luz, lo cual quizá dé a entender que tiene cierta consistencia física, No solo sospechosa. eso, sino yo diría energética. A ver si lo explico bien. En este caso, este hombre, estoy intentando recordar el nombre, ahora no recuerdo, pero es uno de los testimonios más llamativos de la luz de Mafasca. Le da una patada y él reconoce que al darle esa patada a esa luminaria, aquello explosiona prácticamente sin generar ningún tipo de sonido, pero que la luz que desprende ilumina toda esa comarca. Fíjate la cantidad de energía que llega a desprender este fenómeno, esa esfera que no tiene más que... Difieren, ¿no? Hay quien dice el tamaño de una naranja y el que más exageran dice el tamaño de un balón de baloncesto, de básquet, ¿no? Bueno, en cualquier caso,
como para iluminar toda una comarca, parece que no es cualquier cosa, ¿no? Que es un depósito energético tan potente que no sabríamos identificarlo con algo que la ciencia hoy en día nos pueda mostrar, ¿no? Qué curioso y sobre todo que a pesar de tener dentro de sí tanta potencia, al momento de hacer contacto del pie del testigo, pues no haya terminado este lesionado, electrocutado Electrocutado. o algo así, ¿no? Entonces, ¿de qué podría haberse tratado? Primera vez, o sea, uno escucha, por ejemplo, las luces estas las luces Marfa en el sur oeste de los Estados Unidos. También ha habido algún caso de lucecillas sospechosas aquí en Perú, en otras partes de Hispanoamérica, en Escandinavia, también las de Gestalt, si no me equivoco es el nombre, pero nunca había escuchado que alguien ha tenido un contacto, además, como diciendo, quítate de aquí, ¿no? Una patada, patada a lo insólito, ese sería otro nombre para, para, no sé, para un Sí, sí, para un capítulo. libro o un podcast, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, Pero terrible. fíjate que es interesante porque este tipo de relato, de testimonio, que toca de lleno con lo insólito, sin lugar a dudas, está alimentado, y esto suele ser común también, perdón, con todas las luces populares, está alimentado por lo legendario. Antes tú decías, ¿cómo hacemos secciones, ¿no? Lo ufológico, lo fantasmagórico. Bueno, es muy difícil encasillar los fenómenos porque difieren o contienen otros fenómenos a su vez, ¿no? Las luces populares, en este caso, beben de leyendas, ¿no? En el caso de la luz de Mafasca, de la que estábamos hablando, a grandes trazos te diré que, bueno, pues hay una leyenda que recoge que unos caminantes que se habían escapado de su dueño, bueno, de su dueño no es el término correcto, aunque en aquella época sí, de su amo y señor tirano, pues se escaparon y en el frío de aquellos desolados parajes sintieron la necesidad de buscar calor y lo único que encontraron fue una cruz en un cruce de caminos y no lo pensaron, la trocearon, la prendieron y con aquello se calentaron, ¿no? Cuenta la leyenda que al haber quemado aquella cruz, un símbolo realmente importante en cuanto a la fe, fueron condenados a vagar en el mundo de los vivos con esa forma de luminaria, ¿no? Bueno, pues este tipo de relatos legendarios van a conectar con la antropología, con la gente, con nuestros viejos, ¿no? Con nuestros mayores y vamos a encontrar conexiones con lo real, ¿no? Yo no sé si este hombre lo que vio lo vio así y si la patada fue tal, pero sí sabemos que los viejos del lugar cuentan estas historias. La raíz es lo importante, yo creo, Fernando, en estos casos, ¿no? Yo creo que sí, exactamente, porque al final es como tantas leyendas se les puede llamar que tienen base real. No digo que esto sea exactamente una leyenda, pero en todo caso sí es algo que podría ser equiparable a las que lo son, ¿no? Que cuando escarbas bastante, cuando vas a los lugares donde esto es repetido una y otra vez, la gente que se ha encontrado o afirma que sus ancestros se encontraban con extraños seres, desapariciones inexplicables, luces, etcétera, a veces cuando ya te ganas la confianza de las personas, de pronto te dicen, disculpe amigo, te voy a contar algo. A mí me pasó o le pasó a alguien que aún vive o a un ancestro que falleció hace poco. Entonces tú dices, esto se toma como una leyenda, pero no lo es tanto. Hay Claro. algo real y que sigue siendo real hasta el presente. Y a mí una cosa que te iba a decir hace un ratito es, existe, tú lo has mencionado en Canarias, el puerto de la luz. Y ¿sigue apareciendo alguna luz extraña en ese puerto o solo le quedó el nombre tradicional? Solo le quedó el nombre concretamente en este lugar, ¿no? Luces hay mucha porque se ha convertido en uno de los tres puertos principales de toda España. Imagínate el tráfico de mercancía que hay allí. O sea, si una luminaria se hiciese presente, creo que nadie se percataría porque es tanto el estímulo visual que hay en la zona que no tendremos la opción de verla salvo que nos toque, ¿no? Pero sí quedó el nombre, claro, y eso cuando tú le preguntas al ciudadano de a pie de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, ya no te digo del resto de las Islas Canarias, es muy poco probable que te digan el por qué se llama así el puerto, ¿no? Salvo que hables, insisto, con los mayores del lugar, ¿no? Cada Ujú. vez hay menos mayores, es un libro que se cierra, nos vamos
yendo todos, ¿verdad? Y eso se va quedando en el olvido. Pero la realidad es que en esa zona, tiempo atrás, una luminaria recorrió, perdón, toda esa zona del istmo de las Palmas de Gran Canaria y hacía movimientos inteligentes, rectilíneos, ¿no? Era una esfera que llegó incluso a pararse en un punto concreto que era una ermita, dicen, y que a partir de ese momento la imagen pasa a ser llamada o reconocida como la Virgen de la Luz. Por eso digo que cuando hablamos de misterio, no digo que no sean interesantes los expedientes de ovnis, claro que lo son, o de apariciones, por supuesto que lo son, pero el verdadero misterio radica en esa conversación, soy muy pesado con este asunto, ¿no? En esa conversación con el mayor, con la mayor, con nuestros viejitos y ver dónde nacen las cosas, ¿no? Dónde nacen los relatos, ¿no? No tenemos la respuesta para saber qué era aquella luz, pero sí tenemos la versión de cómo ha sido interpretada aquella luz, ¿no? Y eso también es interesante, eso también es misterio. De hecho, creo que ese es el misterio, ¿no? Es como, por decirlo así, antropología del misterio, ¿no? Sí, Porque no te queda solamente, como muchos por prejuicio pueden hacer, en decir, son historias, son cosas que se dicen, como también justamente pasa a veces me pongo un poco preguntón, bueno, siempre lo soy, ¿no? Pero cuando voy a lugares que es primera vez que me aparezco por ahí, de pronto veo una danza, veo una celebración y yo soy de los que preguntan, discúlpeme usted, ¿y cómo inició esta celebración? ¿Cuál fue el suceso que la origina? Hay muchos que claro. se quedan, como se dice, cargando, ¿no? Y justamente hoy día escuché eso en una entrevista radial y el periodista le pregunta, pues, a la encargada de dirigir la celebración, señora tal, ¿y esto qué representa? ¿Por qué se hace? Y la señora se quedó callada y era la que organizaba. Y al final le dijo, bueno, ¿sabe qué? Evidentemente molesta, fastidiada, incómoda, ¿sabe qué? Esto lo hacemos para que no se pierda la tradición y es algo que le gusta a los ancianos, a los mayores. Y le cambió de tema. Entonces yo digo, esto pasa en tantos lugares, pero hay tantos otros donde todavía queda algo en las generaciones anteriores y se puede rescatar. Esto yo lo vivo cada semana con los recorridos que hago, con las rutas, lo vivo cada semana con las personas que acuden, ¿no? Cuando nos paramos delante de una fachada que han visto toda su vida, que es bonita o fea, pero cuando empiezas a decirle, ¿ves ese pequeño dibujo que hay ahí? Si lo desarmamos, si lo miras con esta otra óptica, te darás cuenta, por ejemplo, que es un símbolo masónico o que es un símbolo criptojudío. Claro, descubres de lo mismo que has visto siempre, descubres otra ventana con más luz, ¿no? Le das luz al conocimiento, ¿no? Y eso pasa constantemente con todo lo que nos dicen, lo que vemos, lo que nos cuentan, ¿no? Ver más allá de lo que todos los días crees encontrar y de repente por el apuro que hay la mayoría de personas no se detiene a ver aquello que parece usual, pequeño, pero que a veces tiene grandes historias. Juanca, hemos hablado de las luces populares. Creo haber leído, o mejor dicho, estoy seguro que he leído en una de estas revistas españolas que ya no llegan, pero llegaban antes aquí a Perú, que ahí en Canarias hay, muy aparte del legado Guanche, que tiene también sus cosas, unos barrancos, unos lugares que tienen nombres Barranco de las Brujas o algo así. Entonces, estos nombres me resultan tan sabrosos porque yo digo, la gente no pone los nombres por simplemente fantasía, generalmente algo hay. Coméntanos sobre estos lugares así escondidos donde Sí, sí, sí. algo pasa. Hay muchísimos, ¿no? Ahora, claro, hablo de memoria, pero recuerdo el Barranco del Infierno, el Barranco de las Angustias, el Barranco de los Dolores, el Barranco de Badajoz. Este es capítulo aparte, es un lugar que he investigado mucho, ¿no? Los nombres generalmente, salvo esta excepción que digo de Barranco de Badajoz, cuando hablamos de esos nombres, pues, Angustia, Dolores, el Barranco de las Luces, el Barranco del Infierno, cuando hablamos de estos nombres, generalmente tiene una connotación brujeril, ¿no? Por lo menos aquí en las Islas Canarias, el concepto bruja o brujeril
ha estado muy enraizado diría, durante muchísimas, muchísimas décadas, ¿no? En esto nos diferenciamos, por ejemplo, con el concepto brujeril del resto de España, ¿no? Donde la bruja era algo como más perseguido, más diabólico, si se me permite decir así, o ese era el sello que se le atribuía, ¿no? En Canarias no. En Canarias la bruja siempre fue en el relato una mujer, vamos a decir, picarona, permítame decir, golfa, ¿no? Golfilla en cuanto a que le gustaba burlarse del caminante, asustarle, pero no buscaba hacerle el mal, sino el pasarlo bien, ¿no? Ese punto socarrón, pícaro, Era ¿no? como Esta que era la bromista, bromista, traviesilla, por ahí le gustaba jugar muy una broma, golfilla, sí, 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 simplemente sí. eso. Sí, Ujú. sí, eso es lo que en la tradición vamos a ir recogiendo, ¿no? Luego se le han ido aderezando cosas que ya no tenían tanto que ver, ¿no? Y se ha mezclado todo. La bruja en Canarias no es lo mismo que una hechicera y no es lo mismo que una rezadora santiguadora, que esta sí es endémica, la tenemos aquí con cosas muy peculiares y es una mujer que a través de la herramienta de la fe, exclusivamente de la fe, es capaz, es decir, a través de la oración, es capaz de curar determinadas patologías muy concretas, ¿no? Como el mal de ojo, lo que llamamos el buche virado, decían, ¿no? Esos dolores de estómago, esa pesadez de estómago que te hacía no comer, esa tristeza, la erisipela, los golpes de sol, patologías extrañas que la medicina convencional pues no trata, por supuesto, con esos nombres no, y esas son las rezadoras antiguadoras. Bueno, se mezcló todo porque esta sociedad va muy rápido y a todo se le ha llamado bruja cuando no lo es. Y venía desembocado en esto porque hablábamos de los barrancos. Efectivamente, a las primigenias, a esas que asustaban en los caminos, esos caminos eran apartados, solían estar en los barrancos, entre pueblos habían que cruzar los barrancos y ahí se aparecían estas mujeres con ánimo de reírse del caminante, de asustarlo y de verle la cara de terror, ¿no? Y en muchos lugares se les puso nombres como las angustias, ¿no? Las que pasaban cuando se encontraban con estas mujeres, por ejemplo, etcétera, ¿no? Suele concurrir eso, ¿no? O donde encontraron a muchas brujas reunidas, ¿no? Pues las llamaban el bailadero. O sea, hay zonas que se llaman el bailadero. En fin, los nombres siempre tienen, como bien decías, Fernando, una conexión con la raíz del pueblo, ¿no? El pueblo dictamina cuál debe ser el nombre de un lugar y aunque tú lo cambies y lo modernices, acabarán conociéndolo siempre con el nombre antiguo. Sí, ya que has mencionado el buche virado, quiero Sí. ahí justamente hacer un énfasis en el sentido de esto que une, más que quizá otras partes de España, a Canarias con Hispanoamérica, porque por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en la Amazonía y en el español que se habla aquí hay mucha influencia del quechua, pero inclusive en eso ha ocurrido y estoy cayendo en ahora en la cuenta, ¿no? Aquí no solemos, generalmente, antes estoy seguro que sí, pero ahora se ha perdido decirle de manera coloquial buche al estómago o a la panza, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que le diga a otra que tiene el estómago muy grande o es muy gordo, le dirá panzón, ¿no? Pero en el quechua ha pasado el término buchi, que obviamente viene de buche, como estómago, y por ejemplo, una forma coloquial de decirle a alguien que es gordo es buchizapa, ¿no? Un buchizapa es como el aumentativo, entonces buchizapa sería un panzón, ¿no? Y mira, cómo ha dado ese salto del habla coloquial de decirle buche al estómago, que todavía se mantiene en Canarias, más no aquí, ha aterrizado en el quechua, sobre todo de la Amazonía, y sigue hasta ahora de esa manera. Mira, mira, cómo es esto, ¿no? Esos ires y venires de la lengua y de la historia. Qué curioso. Eso te quería comentar. Y lo otro, que curiosamente, bueno, yo soy de un lugar en Lima que se llama Barranco. ¿Y por qué se llama Barranco? Porque se dice que lo que hizo que la gente vaya ahí y funde el lugar es que apareció una luz en ese barranco que cuando se acercan encuentran hace ya siglos un crucifijo pintado que después va desapareciendo con el tiempo, como que tenía una fluorescencia. Entonces, mira, mira esos paralelos, pues, paralelos de historias, pero hay algo en lo que quiero hacer énfasis porque tú lo has mencionado y a mí algo que me encanta es cuando la persona que investiga cuenta eso que investigó. Y hablando de barrancos, pero allá en Canarias, tú has mencionado que has investigado el barranco de Badajoz.
¿Qué pasó en ese lugar? ¿Con qué te topaste? ¿Qué hay ahí? Uy, ¿qué hay ahí, no? ¿O qué no hay ahí? ¿Qué Claro, no lo hay ahí rápido también? sería lo contrario, ¿no? Fíjate que Barranco de Badajoz, la primera vez que yo acudí allí, a principios de los años 2000, acudí con mucho escepticismo, ¿no? Y es porque en aquella época, por formación que tenía yo en aquel momento fotográfica, muchos fotógrafos profesionales me hablaban de ese lugar en el que, según ellos, salían en sus cámaras unas enormes anomalías, ¿no? Esas anomalías eran orbs, y yo cuando las veía les daba una explicación técnica, ¿no? Les decía, bueno, pues esto es partículas de humedad, de polvo, que reflejan en el sensor, etcétera. Pero eran tantas las que me llegaban, algunas muy extrañas, que decidí acudir por primera vez, ¿no? Creo que alguna vez lo he dicho, creo que lo incluí, creo no, lo incluí en mi primer libro, precisamente, que se llama así, Barranco de Badajoz entre leyendas y misterios, el primero que escribí, pues ya en el 2008. Incluí lo que viví en esa primera ocasión, y es que salí corriendo en medio de la noche, corriendo barranco abajo, del susto que me llevé, fruto, ahora lo sé, claro, muchos años después lo reconozco, ¿no? Fruto de la sugestión de ese lugar. Pero aquello me atrapó, y fue a partir de ahí que empecé a investigarlo, ¿no? Como se hacen las cosas, creo, ¿no? Acudiendo al lugar, hablando con las personas que acuden al lugar, el por qué acuden, con los vecinos de la zona, del entorno, de la comarca, tirando de libros históricos. Así conformé el expediente de Barranco de Badajoz, ¿no? Que es uno de los lugares visualmente, quizás no sea de los más bonitos que tenemos en la isla, hay que decirlo, pero que tiene algo, ¿cómo decirlo, Fernando? No hay muchos lugares donde a mí me haya ocurrido, ¿no? Pero tiene ese poder de atracción que te llama siempre. Y mira que yo cuando voy digo, ya no vuelvo, ya estoy aburrido de venir aquí. Y siempre hay algo que me vuelve a llamar, ¿no? El Barranco de Badajoz, por hablar de fenómenos, mira, fenómenos lumínicos de los que hablábamos, ¿no? Extrañas estelas lumínicas que se meten en la pared de la montaña. Hablamos de seres blancos, ¿no? Por ser genéricos, seres lunos, hay que los llama intraterrestres, otros extraterrestres y otros decimos energéticos, ¿no? Por, por no, digamos, arriesgar mucho en la definición. Esto también se ha visto allí, ¿no? Eh, Todo tipo de fenómenos. Sin embargo, después de tantos años, jamás, por ejemplo, he obtenido una sola grabación psicofónica, nunca he obtenido una grabación de este tipo, nunca he obtenido en ese lugar. Y he estado ciento y pico de veces, nunca he cogido una filmación en vídeo, ¿no? Son testimonios, son sensaciones, son energías, personas que se sienten empujadas cuando entran al barranco, algunas desde atrás, como invitándoles a pasar, otras impidiéndole acceder. Este tipo de cosas las hemos vivido allí, y además conectan con leyendas que los viejos del lugar nos cuentan, y se forma un crisol impresionante, ¿no? Yo siempre diré que este es un lugar de poder, no es un lugar de estos de convocatoria, ya a los guanches los convocaban allí. Se han encontrado restos funerarios de guanches allí, no los enterraban en cualquier lugar, no los tiraban a cualquier hueco. Es un lugar especial. Y hoy en día la gente sigue acudiendo allí. Cuando les preguntas por qué, dice, porque es un lugar misterioso, ¿no? Tiene poder de convocatoria. Es un lugar especial que ya el castellano, cuando llegó aquí a hacerse con una tierra que era tranquila en aquel momento, pues cuando llegaron y cambiaron el nombre, se llamaba Barranco Chamoco, y pasaron a llamarlo Barranco de Badajoz, porque se lo dieron a un tal Juan de Badajoz, ¿no? Y le puso el apellido, ¿no? Incluso para el castellano fue un lugar especial, creo, ¿no? Aunque al principio despreciaba aquella zona, eh, tanto no lo despreciaron cuando lo otorgaron en propiedad, ¿no? Es un sitio especial al que ojalá un día puedas venirte, ¿no? Cruzar ese Atlántico, y yo estaré gustoso de presentártelo, ¿no? Definitivamente, esos lugares que yo me he topado con tantos sitios que a veces, como dicen, no está en las cartillas turísticas. No es aquello que te presentan como lo top o como lo que deberías conocer antes de morir, como dicen ahora, ¿no? Top 10 lugares que no puedes dejar de conocer antes de partir del mundo de los vivos. Pero yo he encontrado, de hecho, incluso el día de ayer estuve en un par de pueblitos que tienen unos museos muy interesantes, ¿no? En uno de ellos interesante por lo que alberga materialmente,
y en el otro por la explicación sobre lo que hay, que son básicamente fotografías que te da una persona del lugar. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que no venga más gente aquí, ¿no? Que yo sea el único visitante en, sabe Dios, si días o semanas. Y justamente, ¿no? En el caso de Barranco de Badajoz, mencionaste los seres lumínicos. Yo incluso soy hasta más, lo más ya prudente posible que me tachan de escéptico, que es, yo no digo extraterrestres porque, o sea, digo, y yo como sé que viene de otro planeta. Claro, Tampoco digo claro. extraterrestres porque yo no sé si vienen debajo de mis pies, Dios quiera que no, porque no me agradaría saber que estoy caminando sobre, sabe quiénes, ¿no? Pero yo más que nada simplemente les llamo seres extraños o seres anómalos, si son lumínicos, lumínicos y así nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué testimonios de este tipo has encontrado ahí, de las andanzas de estos personajes, ¿no? Sí, con los seres blancos o seres energéticos o extraños, eh, los testimonios más contemporáneos, quizás ya no tendríamos que ir a principios de los años 2000, en torno a esa época, algunos se recogió todavía, de personas que visitando el lugar llegaron a encontrarse frente a dos seres de este tipo. Estamos hablando de la descripción. Claro, esto es curioso. Ahora te lo preciso, ¿no? Pues, lo describen como de poco menos de 2 metros, una persona alta o dos seres altos con extremidades, brazos, pies. No, no hablan de que tengan más o menos dedos o sean más o menos largos, no, 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 sino que son muy blancos, eh, los ojos muy oscuros y que aquellos seres no tienen necesidad de dirigirte la palabra en ningún momento, pero tú logras interpretar de alguna forma telepática, vamos a decirlo así, eso es lo que nos dicen los testigos, logras interpretar las intenciones o lo que pretenden de ti, ¿no? Y lo que nos suelen contar es como si se tratase de una especie de dar o no dar permiso para acceder a ese lugar. Los testimonios a lo largo de las décadas nos hablan de puertas dimensionales en ese sitio, ¿no? Como un salto en los planos, ¿no? De hecho, hay alguna leyenda muy bonita, enraizada al pueblo, ¿no? La leyenda de la niña de las peras, ¿no? Que conecta con esta posibilidad, la de las puertas dimensionales en ese sitio. Bueno, los testigos quizás hoy, en tiempos contemporáneos, como te digo, están influenciados por estas leyendas y de alguna manera su cerebro construye, arma un relato, ¿no? Que está contaminado por lo que ya conoce. Esto hay que tenerlo en cuenta. Eso no es lo insólito, se presentó y vino a llevarme, ¿no? No, esto no es así. ¿Qué conocimientos tienes del lugar? ¿Qué has escuchado hablar del lugar? ¿Y cómo eso influye en el relato que tú construyes en función de lo que has sentido, percibido, vivido, ¿no? Los seres blancos, seres lunos, los llaman algunos. A mí me gusta llamarlos seres energéticos porque sean lo que sean, provocan que la energía fluya. Si no es en el testigo, que su energía cambia, su forma de percibir, su forma de sentir, sí en las personas cuando lo cuentan estos testigos. O sea, cuando estos testigos cuentan en su entorno lo que han vivido, unos creerán más, otros menos, pero en todos ellos se forma una energía diferente, ¿no? Por eso me gusta llamarlos seres energéticos, porque ese fenómeno provoca un cambio de energía en los testigos o en el testigo, ¿no? Son muy pocos los testimonios ya, hoy en día, año 2024, que se recogen en este sentido. Sí, el fenómeno ovni, sí, ruidos extraños, pero el fenómeno de los seres blancos ya menos, ¿no? Ujú. ¿Y qué le pasó a la niña de las peras que Uy, mencionaste? Sí, 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 sí. sí. Esta leyenda yo la perseguí hasta sus últimos flecos, ¿eh? Tenía mucho interés porque es la carta de presentación del Barranco de Badajoz durante décadas y décadas, ¿no? ¿Qué cuenta la leyenda? Es muy breve. Dicen que a principios del siglo pasado, entre 1905 y 1915, quizás, ahí la podríamos situar, en un barrio muy cercano al Barranco de Badajoz, el barrio de San Juan, del municipio de Güímar. Familias humildes vivían allí y muy temprano, a media mañana, una madre le dice a su hija, ve al barranco a coger fruta para la hora de la comida, no te entretengas y regresas. Y cuenta la leyenda que esta niña acude al barranco cercano, presuponemos es el barranco de Badajoz, aunque hay algún otro, y al llegar al barranco se hace un alto para descansar brevemente y dicen que
frente a ella se presenta un ser blanco, un ser de este tipo energético, que la invita a que le acompañe. Aquel ser, de alguna manera, con su influencia, convenció a la cría, no hizo falta ni convencerla, la niña le acompaña y dicen que bajaron por el interior de una gruta, de una galería subterránea, bajaron a un lugar en medio de la montaña en el que habían otros seres blancos como aquel, pues digamos haciendo sus quehaceres diarios, ¿no? Que la niña estuvo allí en torno a 10-15 minutos en aquel entorno y que este ser espiritual la acompañó nuevamente al exterior y se despidió de ella. La niña cogió la fruta rápidamente, corrió hasta su casa, pues ya llevaba un rato allí, y cuenta la leyenda que al llegar a su casa, al entrar, vio que en la cocina de espaldas había una señora muy mayor con el pelo cano, que al girarse resultó ser su propia madre. La niña no había estado más de media hora, 40 minutos fuera de casa. Solo para ella esa era la percepción temporal, pero para el resto de la sociedad, incluida su madre, habían transcurrido en torno a 30 años. Lo que nos cuenta esta leyenda es que de algún modo la niña había atravesado algún tipo de pórtico dimensional y el tiempo había transcurrido para todos menos para ella, ¿no? Claro, cuando uno accede a una leyenda como esta, es mi caso, ¿no? Me gusta tirar del hilo, ver dónde está la raíz, qué hay de verdad, qué hay de mentira. Dediqué mucho tiempo, ¿no? A hablar con los mayores del lugar. Llegué incluso a tocar puertas en viviendas a ver si conocían esta historia o si conocen a alguien que tenga relación con esta niña. En fin, acudí a archivos, acudí a la Guardia Civil a ver si había algún tipo de denuncia y conecto pues que hay una historia real en realidad, ¿no? Que la niña existió, estoy convencido, que la niña se perdió, estoy totalmente convencido, que se perdió en un barranco también, aunque, y esto es una línea de investigación muy personal, ¿no? Discutible, por tanto, hay una niña que se perdió en el barranco del Agua, un barranco también cercano a ese barrio de San Juan, y que ante aquella pérdida todos los vecinos se agruparon para buscarla, ¿no? Y que la encontraron, la localizaron felizmente al final de la jornada. No estuvo 30 años, como dice la leyenda perdida, sino durante un día. Y que ante aquel hecho, claro, todos los vecinos se movilizaron porque aquella niña podía haberse caído, como decimos aquí, riscado o derriscado, ¿no? Barranco abajo. Bueno, ante aquel hecho, y una vez recuperada la criatura, lo que creo es que los propios vecinos, de forma inconsciente, van tejiendo un relato que van contando a los niños a su vez para que no se alejen de las casas. Esto es como el cuento del coco, el hombre del saco, ¿no? Porque si te alejas de casa, te puede pasar como a aquella niña a la que unos seres blancos atraparon y se la llevaron durante 30 años, cuando en realidad no fue así, pero servía de moraleja, de algún modo, de enseñanza para que los críos no se alejaran de la casa y les ocurriese algo, por ejemplo, caerse por un barranco, ¿no? Pero aquí viene lo curioso. Puede que la historia no haya sido así, que simplemente era una niña que por algún motivo se perdió, pero de pronto la gente utiliza también como elemento de susto, de disciplina, ¿no? Para que no se alejen los pequeños, la existencia de unos seres blancos. Entonces uno puede decir, ah, caramba, es parte de la creatividad, pero tú has mencionado momentos antes que hay gente que sí afirma haber visto esos seres blancos. Claro. Entonces, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Es que las personas que afirman haber visto esto estaban, vamos a decir así, teniendo ya, como también lo mencionaste, una sugestión, había una especie como ya de internalización de esa leyenda y por lo tanto creyeron haberlo visto o interpretaron algo que observaron bajo esos parámetros, seres blancos, aquí aparecen seres blancos y eso es lo extraño que pasa aquí, ¿no? O es que sí utilizaron un elemento que ya se veía en ese lugar como parte de vamos a dar más susto con esto que nos estamos creando ahora, ¿no? ¿Qué fue primero? Creo que eso ya, eh, eso daría para toda una investigación, esa es la parte más picante quizá inclusive. Sí, no obstante, yo tengo el convencimiento de que primero fue la leyenda.
Pero claro, ¿cómo se construye la leyenda con ese ingrediente del ser blanco? Te doy toda la razón, ¿no? Sí sé que los testimonios más contemporáneos están contaminados, ¿eh? Están contaminados por la leyenda, que no es la única. Hay otras que también meten el ingrediente del ser blanco. Pero ¿cuándo se construye la leyenda? La leyenda no se construye a principios del siglo XX. Eh, Ahí es cuando dice la leyenda que surge el hecho. ¿Cuándo se construye la leyenda? La leyenda es contemporánea también. La leyenda se construye a finales del siglo XX. Por lo tanto, el ingrediente del ser blanco no podemos demostrar si es verdad o mentira, salvo que creamos en los testimonios que actualmente afirman haberlo visto. Porque creer en la leyenda no deja de ser un poco simplista, ¿no? La leyenda tiene otros ingredientes, pero ese es el menos sólido quizás, ¿no? Bueno, pues forma parte del ADN, ¿no? De la identidad de ese lugar del sur de la isla de Tenerife, ¿no? Ujú. Te cuento algo curioso. Yo hace tiempo atrás tuve una entrevisté a José Carlos García Almeida, que él es español, ha vivido buen tiempo en Venezuela, que es uno de esos lugares, como toda la zona del Caribe, íntimamente ligados de hace siglos a las Islas Canarias, ¿no? Por lazos de migración, incluso lingüísticos, términos que utilizan y todo ello, ¿no? Y él comenta que justamente, pues, si no me equivoco, él justamente es español, es canario también, si no me equivoco. Por ahí eso, o es gallego, pero vivió en Canarias, ahorita no lo recuerdo porque fue hace muchos meses, pero él menciona, y eso fue uno de los programas más alucinantes que hemos tenido en Misterios al Anochecer, que en Venezuela no vivió en cualquier parte, vivió en el Amazonas venezolano, y que la gente ahí hablaba de unos seres blancos altos a los que denominaban los albinos y que él llegó a verlos en primera persona. Entonces yo digo, mira, realidades a ambos lados del océano o qué, ¿no? Ahí ya la cosa se nos complica un poquito, o bastante. Sí, sí, sí. Bueno, lo tenemos ya no con los seres blancos. Fíjate que cuando hablamos de pirámides, encontramos pirámides en suelo africano, encontramos en suelo americano. Aquí en Canarias tenemos nuestras pirámides, los majanos también. Eh, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué en diferentes etapas históricas encontramos este símbolo, ¿no? En lo que se supone no estaban comunicadas estas culturas, ¿no? Pues, es que esto es lo que al final nos hace, o por lo menos a mí, yo sé que a ti también, ¿no? No sé si la palabra es disfrutar, pero sí vivir el misterio con otra óptica, ¿no? Con otro sentido, ¿no? Poder dar respuesta a cosas como estas son las que por lo menos a mí me hacen levantarme cada día con un entusiasmo totalmente diferente a que suele ser habitual entre quienes me rodean, ¿no? Así es, a mí me pasa exactamente igual, es como que uno a veces por cosas de la vida, ¿no? De lo cotidiano, uno se despierta un poco con la pesadez de decir, otro día más de rutina, de trabajo, de estrés, de problemas X, pero de pronto recuerdas que allí está el misterio y que el misterio se aparece literalmente en cualquier lugar y te da un empujón no para el barranco, como el caso de los seres blancos, sino para salir, para continuar con el día a día y decir, bueno, vamos a ver qué me depara esta jornada, ¿no? Y bueno, algo que habías mencionado, porque a mí nada se me escapa, es dentro de lo que mencionaste, fenómenos extraños en Canarias. Bueno, las luces, hemos hablado de eso, pero también sonidos extraños. ¿Qué sonidos son esos en esta etapa en la que tantos alrededor del mundo dicen que han escuchado el ham, las trompetas supuestamente, ¿no? De la atmósfera? ¿Qué sonidos extraños se escuchan en Canarias? Bueno, el ham también está en Canarias, ¿eh? Este tipo de fenómenos se han reportado aquí. Es verdad que esas trompetas deben estar afinándolas ahora porque ya hace un tiempo que no, pero hubo una década, la década pasada quizás, el ham estaba presente, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar y volvemos a los barrancos. Claro, tenemos que tener en cuenta que estas son islas volcánicas. Como tal, pues estamos rodeados todas las islas de barrancos, ¿no? Por eso recurro mucho a esto. Y en los barrancos también, en las entrañas de la madre tierra, en esas grietas que forman los barrancos,
se han recogido testimonios, relatos populares de sonidos que parecen salir de la propia piedra, ¿no? Hay quien dice que son los gritos de Gaia, ¿no? La madre tierra lamentándose por lo que estamos haciendo con ella. Por cierto, motivos tiene para lamentarse, sin Sí, duda. lamentablemente. Eh, sí, yo no sé qué pueden ser esos sonidos, ¿no? Pero sí es verdad que este tipo de historia que habla del grito de la madre tierra se recogen durante décadas. A lo largo del siglo pasado, durante todas las décadas, se hablaba de esto, ¿no? Y también es llamativo cómo en la mayoría de los casos no se ha hecho una lectura negativa o un presagio realmente negativo de aquello, sino un aviso de enseñanza para que cambiemos, ¿no? Eh, Porque es un matiz importante, ¿no? Tú puedes recoger eso como es el fin de los días y corre al que pueda, o como se hacía en el siglo pasado más que ahora, ¿no? Oye, pues esto está ocurriendo, tenemos que comportarnos, tenemos que revertirlo, tenemos que hacer algo por ayudar, ¿no? Tenemos que hacernoslos mirar nosotros, porque si hay un misterio importante en el universo, somos nosotros mismos, ¿no? Y cómo hemos involucionado, y permíteme que lo diga así, cómo hemos perdido ese arraigo a la tierra, a las creencias, a ese contacto con lo físico, con lo espiritual también, para convertirnos en lo que somos ahora, ¿no? Una máquina pegada a otra máquina, ¿no? Mala cosa, ¿no? Mala cosa. Entonces es el ham, el único sonido extraño que he escuchado en Canarias. También mencionas sonidos que salen como de las rocas, como del suelo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Chilca, que es un lugar que yo siempre hablo de él, que lo conocen incluso allá en España por el tema del fenómeno ovni, hay un cerro que es el Cerro Yaya, y cuando tú te quedas en la noche en medio del silencio, uno puede atribuirlo, y quizás sea así, a que hay el choque, ¿no?, de las olas del mar contra el acantilado que genera alguna reverberación, pero hay momentos en los que uno afina el oído y cree escuchar algo más, y no hacia el lado del mar, sino debajo del cerro. Hay quien lo compara con una maquinaria, como si alguien estuviera golpeando, no sabemos si para hacer un túnel o hacer sabe Dios qué cosas, y llama mucho la atención. Nos ha pasado, bueno, a un grupo de amigos, a mí también, cuando nos hemos quedado una noche, o más de una noche en realidad, en un punto específico del cerro. Y como digo, uno puede racionalizarlo y pensar que se trata de flujos de agua y de otras cosas muy naturales, o ya los que se quieren ir más para el planeta de la especulación pueden pensar que hay una base extraterrestre debajo, en donde están experimentando con cosas indecibles, ¿no? No sé, en el caso de Canarias, ¿qué sonidos hay? ¿Cuáles son esos sonidos de las islas? Fíjate, estabas hablando ahora tú de la base subterránea, ¿no? Aquí, especialmente en la década de los 70 y de los 80, se hablaban de bases submarinas, ¿no? Y lo voy a conectar con lo de los sonidos, porque estoy recordando ahora un caso en la zona de Punta del Hidalgo, en la comarca nordeste de la isla de Tenerife, donde algunos marineros afirmaban haber visto, en un caso desde la costa y otros desde su propio barco, habían visto cómo cerca de los acantilados se iluminó el fondo marino, una luminaria iba creciendo, el diámetro iba aumentando hasta que en un momento dado salen dos esferas muy grandes, dos luminarias muy grandes del agua, sin chapotear, que aquellas esferas provocan un zumbido. Lo conecto con esto que hablábamos porque el zumbido, Ham, por ejemplo, muchas veces se manifiesta como un zumbido, que aquel zumbido acompañaba a esas esferas, que aquel zumbido se intensificó hasta que las esferas se integraron en medio del acantilado y digamos, se mimetizaron con la propia piedra del acantilado y aquel zumbido desapareció. Aquello que quiera que fuera que salió del agua provocaba aquel sonido. Bien, este sonido que provoca aquello que vieron los marinos, los marineros, es un zumbido que también en zona de costa, como bien apuntabas, se ha llegado a escuchar sin ver nada físico, simplemente de oído, ¿no?
Ese zumbido que no sabes detectar bien si sale de la piedra, de la tierra o si sale del agua, pero que está presente. No sabes de qué punto concreto, pero está ahí en el ambiente, ¿no? Ese tipo de zumbidos también se han recogido en Punta del Hidalgo, pongo ese ejemplo, pero te podría hablar de otras costas como el Porís, o te podría hablar de costas de la Isla del Hierro, como las Calcosas, etcétera, ¿no? Y tú has dado pie a lo que no se puede dejar de mencionar si uno habla de luces raras y de marineros y gente que está pegada a la costa y afirma haber visto un suceso que nunca pudieron olvidar. Ya estás seguramente imaginándote a dónde voy. Una luz que sale del mar, por supuesto, el famosísimo mundialmente OVNI de Canarias. ¿Qué fue de ese tema? ¿Fue OVNI? ¿No fue OVNI? Otros hablaban de un misil, de una prueba militar, secreta, no tan secreta, porque todos vieron y hasta foto hay. ¿Qué fue de eso? ¿Qué se dice o se sabe a día de hoy? La década de los 70 en Canarias fue muy, muy dada al fenómeno ovni, ¿no? Y es curioso porque hoy en día, con tanto que tenemos de teléfonos móviles, hasta en los relojes, cámaras de foto, perdón, Ujú. no somos capaces de captar lo que en los años 70 se captaba, ¿no? El caso concreto que comentas es el ocurrido en marzo del año 79, si no recuerdo mal, ¿eh? Mes de marzo del año 79, el OVNI Canarias, y se llamó así porque una especie de campana lumínica muy grande, dejando como una estela, como un rabo, ¿no? Una cola, se fue desplazando a lo largo del tiempo, pasaban los minutos y los minutos, y se iba desplazando por la vertical de todas las Islas Canarias, ¿no? Por lo tanto, aquel fenómeno duró bastante tiempo. Durante años y años se hablaba de un avistamiento ovni. Luego se profundizó, hubo gente que quiso ir más allá y ya llegó a descubrirse cuál es el verdadero motivo. Pero es interesante porque ya sabemos a día de hoy que aquello era una prueba balística, que era un misil, como bien apuntabas, que se estaba realizando maniobras militares en aguas internacionales, son muy próximas a las Islas Canarias, y que aquella prueba balística, aquella prueba de misil, pues había surcado lo que era la cúpula sobre las islas, ¿no? De hecho, se han hecho estudios comparativos con otras pruebas balísticas del mismo nivel y es exactamente el mismo fenómeno, ¿no? La misma campana lumínica. Es más, hay investigadores que han accedido a informes donde se certifica que aquel día, a aquella hora, se estaba realizando esa prueba. Por lo tanto, hoy no cabe duda de que aquello no fue un ovni. Lo curioso, aunque todavía hay quien lo discute, a pesar de toda la documentación. Lo curioso, lo llamativo, es que aquellos que todavía lo discuten hoy en día, fíjate cómo han variado. Han pasado de llamarlo el Omni Canarias a no querer afirmar que es un misil y entonces lo denominan el Omni Misil de Canarias. Sí, sí, lo he leído con esa denominación no hace tanto. Es curioso, ¿no? Y esto atrajo la atención de investigadores tan conocidos y con tanto mérito como JJ Benítez, por ejemplo, Sí, ¿no? Y otros tantos. Sí. Y otra cosa que pues tú, para precisarlo, ¿no? A los amigos oyentes o videntes, yo sigo, como yo siempre digo, videntes no porque tengan alguna capacidad de otear en el futuro antes que éste llegue, o tampoco videntes porque sea con B larga y tengan dos dientes, no, no, esos son otros videntes, sino esa me la videntes. apunto, ¿eh? Apúntala, por favor. No, si no, eso es lo que yo siempre digo. Cuando a mí me dicen, fulano de tal es vidente, anda a consultar tu futuro. Y yo le digo, ¿yo por qué quiero ir con una persona que tiene dos dientes? Y me dice, ¿de qué estás hablando? Me estás diciendo que es un vidente. Y así me dices que es un Claro. tridente, tiene tres. Ay, Fernando, tú siempre tan escéptico. Fuera de aquí, pum, me da un empujón. Pero, volviendo, yo lo que quería precisar es que tú, pues, si el canal el podcast, mejor dicho, se llama Rutas Misteriosas el podcast en Spotify, lo reitero, es porque justamente también haces eso, haces rutas del misterio, haces rutas de sucesos tenidos por anómalos, de leyendas y de todo esto. Y justamente ahí en Spotify podemos encontrar historias muy interesantes. eh, y hay una ruta que se está anunciando, según veo, y es la de la Laguna Paranormal.
¿Cómo es eso? Bueno, déjame que apuntale que Rutas Misteriosas es una empresa a nivel nacional, está en toda España, es la primera red de rutas del misterio en España, que yo soy el delegado en la isla de Tenerife, pero que son otros muchísimos compañeros, prácticamente medio centenar de compañeros repartidos por todas las provincias, ¿no? Todos tenemos en común que lo que hacemos es rescatar fruto de investigaciones también. Todos nosotros somos investigadores de este tipo de relatos en las ciudades, en las provincias en las que vivimos, ¿no? Tú hablabas de la Laguna Paranormal, es una de las que yo hago aquí en Tenerife, os hago un total de 9. Esta ruta, la Laguna Paranormal, además la laguna es la ciudad en la que yo resido, yo vivo, aquí nací, ¿no? Es una ruta en la que rescato testimonios, en esta concretamente testimonios de personas que afirman haber vivido lo insólito en primera persona. En algunos casos, fenómenos de tipo paranormal. Aquí sí lo digo sin ningún tipo de complejo, ¿no? En algunos casos son subjetivos, bueno, sí, pero estoy convencido que en algún caso han vivido fenómenos paranormales. Luego, si la ciencia es capaz de explicarlo mañana o dentro de 20 años, yo rectificaré como ya he rectificado a lo largo de los últimos 30 alguna cosa, ¿no? Eh, Al final la intención no es asustar, ¿no? En estos recorridos, yo siempre lo digo, no son rutas del miedo, ¿no? Son rutas del misterio. Lo que intento es demostrar que el misterio también es cultura, que enraiza con lo que decíamos al comienzo de esta conversación, ¿no? Enraiza con la propia ciudadanía, ¿no? Con lo que nos cuentan. Y algo que cuentan es porque creen haberlo vivido, ¿no? Y indagar ahí es muy interesante y a la gente le gusta, ¿no? Poder callejear por esa ciudad que siempre han pisoteado, pero que nunca han observado. No es lo mismo mirar que observar. Igual que no es lo mismo escuchar que oír, ¿no? Eh, Agudizar el sentido o los sentidos en este tipo de recorridos es importantísimo. Y es un poco lo que buscamos en Rutas Misteriosas, tanto en esos recorridos a pie de calle, como en lo que hacemos en el podcast, ¿no? Que al final es llevar la ruta al audio, ¿no? De algún modo. Así es. Y eso es algo en lo que yo también quiero hacer énfasis. No es la primera vez que me lo dicen y que yo también lo menciono. A mí también me ha pasado, ¿no? Esa diferenciación entre rutas del miedo y rutas del misterio, o entre temática del misterio y temática de terror, de miedo, de Claro. susto, ¿no? Porque alguna vez, hace tiempo, o algunas, me dijeron, oye, pero ¿por qué en tu programa de radio? ¿Pero por qué cuando subes cosas a YouTube? Eso no da miedo. Debes Sí, sí, ponerle más miedo, o lo sea, dicen mucho. porque, pero no es igual misterio que miedo. Y hay incluso algunas personas que quizá iniciaron como investigadores y después para llamar más, ya sea oyentes o entendemos, ¿no? Se pasaron un poquito al tema del terror, ¿no? O incluso al sensacionalismo directamente. Y eso la verdad a mí no me gusta. Se puede hacer a quien no le gusta asustarse un rato, pero, por ejemplo, también es el ingrediente cultural. Yo he ido a sitios que tienen mucho historial paranormal, incluso, puedo decir, a mí me han pasado sucesos paranormales en más de una ocasión, incluso en mi propia casa en la que crecí, y por eso es que ahora estos temas me interesan. Entonces yo no voy a negar que hay cosas que no se pueden explicar, pero de ahí a decir que misterio igual terror o miedo, un momentito, como se dice, eso así no es. No, Ujú. además, fíjate que es interesante el matiz, porque efectivamente son cosas diferentes. Pero una historia bien contada, una historia bien relatada, rodeada, sin ningún tipo de artificio, sino con la sencillez de la palabra. Lo visual es más complicado, ¿no? Porque la Eh, cámara pide carne, digo yo, ¿no? Pero la radio, el podcast, si tú llegas a contarla bien o que el testigo sepa relatar bien lo que vivió, eso va a tener mucho más calado, va a llegar mucho más al oyente que una historia de miedo, porque una historia de miedo al final, a poco que la analices, sabe que está rodeada de artificios, ¿no? De efectos, de intencionalidad, de música. No, no, la palabra, ¿no? Si algo está bien contado, siempre va a tener mucho más alcance. Eso es un poco la idea que tengo yo de comunicación y de la que siempre aprendo, ¿no? Llevo
34 años voy a ser ahora en el mundo de la comunicación y todos los días me levanto sabiendo que voy a aprender algo nuevo. El aprendizaje constante te lleva a esforzarte por contar bien una historia y por saber sacar, como bien haces tú desde ahí, sacar lo mejor del invitado, ¿no? Eh, con eso creo que se llega mucho más a la gente que con una historia de miedo, lo cual, como bien decías, no deja de tener su mercado. A mí no me gustan mucho las historias de miedo ni las películas de miedo. Hay quien dice, ¿cómo es posible? ¿A lo que te dedicas? Pues sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, entiendo que haya personas a las que le gusten ese mercado y por eso existe, ¿no? Sin duda. Sí, se respeta completamente, pero una cosa no equivale a la otra. Ahora, quizá para cerrar este interesante programa, casos que tú sí des fe, o por lo menos que te queda esa duda, o por ahí el bichito, como se dice, de que podría sí haber algo paranormal detrás, podría haber alguna presencia que escapa a lo que se explica de manera más fácil ahí en Canarias, de lo que has investigado, de lo que te han contado o de lo que se cuenta. Dos sitios, dos lugares. Primer lugar, aeropuerto Ciudad de la Laguna, que ahora se conoce con ese nombre, pero siempre se ha llamado y se conoce como tal, Aeropuerto de los Rodeos Tenerife Norte. Ahí aconteció la mayor tragedia aérea de la historia. Año 77, 583 víctimas mortales en la colisión de dos jumbos. Ese es el triste récord y ojalá nunca se supere. En esas pistas, en esos edificios antiguos que formaron parte del complejo aeroportuario, en la base militar que hay junto a este aeropuerto, en alguna vivienda alrededor del aeropuerto, se reportan fenómenos paranormales, apariciones, episodios de termogénesis, de esas bajadas súbitas de temperatura, incluso de clariescencia en algún punto concreto del aeropuerto. Es un sitio especial. Yo tengo el convencimiento de que ese es un lugar caliente en este tipo de fenómenos. Y el otro que te voy a comentar es un inmueble, el Ateneo de la ciudad de La Laguna, sigo barriendo para casa, y aquí te diré, no he escuchado hablar de, hemos vivido en primera persona lo paranormal dentro de ese edificio, un edificio en el que en pocos años llegamos a recoger un total de 18 incursiones psicofónicas, alguna discutible, ¿eh? Vamos a ser fiel a la realidad, pero basta que una no lo sea, que no sea discutible para que mm, merezca nuestra atención, ¿no? Ahí en ese lugar yo he podido tener, entre comillamos, una conversación con lo imposible a través de dispositivos de grabación entre los que también se encontraba la polémica Spirit Box, ¿no? De la que se pueden hacer programas monográficos para discutirlo, pero con diferentes tipos de aparatos empezar a hacer preguntas y que aquello, lo que quiera que sea, que se comunicaba con coherencia, me iba dando una presunta respuesta. Esto lo hemos vivido y hemos visto allí cómo los detectores electromagnéticos se disparaban en medio de una sala donde ni había corriente. Y hemos ido con sensitivos. Yo antes era muy escéptico con este tipo de perfiles, ahora lo soy bastante menos. Hemos acudido con sensitivos que han marcado puntos muy concretos de ese inmueble donde han ocurrido fenómenos con anterioridad. Por eso te digo que no todo es sujeto a lo posible o no, a lo legendario, a la inventiva. Hay algo más, Fernando, hay algo más y por eso seguimos buscando respuestas, porque en mi caso personal estoy convencido de que hay algo más. Sí, yo también, yo estoy plenamente convencido, pero como también siempre menciono, justamente porque lo he vivido, porque conozco a gente que estoy convencido de que ha vivido cosas extrañas, es que yo le tengo muchísimo, total respeto a los temas de misterio. Y eso a uno lo libra de caer en sensacionalismos o de querer mezclarlo con terror o con cosas que desvirtúen, ¿no? Porque a uno le pasa a gente muy cercana y tú lo que quieres es sencillamente tener una respuesta. ¿Qué es eso que ocurrió? Es un tema, como tú dices, a ti también te ha pasado. Y, y sí, pues los fenómenos de termogénesis, también por ahí alguna experiencia hay.
y ligados en este caso pues a una tragedia, que también es algo que suele ocurrir. Quizá te dije que íbamos a cerrar, pero esto me trae otra pregunta que es, ¿hay algún otro enclave también así al que se le dé una explicación basada en un hecho trágico, real o de leyenda, para el que ahora pues, existan también fenómenos extraños asociados en Canarias, en La Laguna? Sí, bueno, el que más he investigado efectivamente es el de los rodeos. También motivó uno de mis libros porque, bueno, me cogía, no tanto porque me cogiese de cerca, sino porque mm, creía y sigo creyendo lo que había que dignificar un hecho como ese, aun siendo trágico, no se puede quedar en el olvido, ¿no? Pero fíjate que cuando yo empecé a investigar este expediente de los rodeos, conecté casi sin pretenderlo con otro caso que ya había escuchado de pasada, ¿no? A principios de los años 2000. Y fue el caso, mucho más anterior, fue el caso del camping de los Alfaques. Esto es en la zona del Levante español, en la costa mediterránea, ¿no? Eh, Aquí te puedo dar pocos datos porque así de memoria poco recuerdo, pero básicamente lo que ocurrió en este lugar es que por esa carretera transitaba una cuba, un camión depósito con material combustible altamente peligroso y que aquella cuba, aquel contenedor explosionó y que con aquella explosión lo que hizo que esa onda expansiva de ese material tan tóxico, pasando junto al lado de un camping, pues arrasó todo, ¿no? Arrasó todo y a todos, ¿no? Yo pude acceder a esas imágenes. Describirlas es muy duro, ¿no? Imagínense pues a familias completas en un día de camping, sentados en sus hamacas, los niños jugando a la pelota, pues así como estaban, quedaron, pero totalmente carbonizados, ¿no? Este fue el hecho, ¿no? Murieron muchísimas personas y en la actualidad, en esa carretera ocurren, se ven, llegan a reportarse fenómenos de apariciones grupales. Esto también ocurre en las pistas de los rodeos del aeropuerto. Por eso conecto las dos historias, porque creo que son los dos únicos lugares de toda España donde ha ocurrido una tragedia tan dura como estas dos y se reportan fenómenos de apariciones grupales, donde se ven grupos de seres, personas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Espectrales, se ven aparecer en los márgenes de la carretera o en el margen de las pistas del aeropuerto. Esto no es habitual y no es habitual que los testigos no sea un señor o una señora que pasaba por allí, que le dio un mareo, creyó ver, o que ese día desayunó a lo mejor algo un poco cargadito. No, 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 no. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que dos, tres, cuatro testigos a la vez ven el fenómeno. Esto es importantísimo, ¿no? Y esto no se da tanto, como bien sabes. Y en estos dos puntos de España sí se dan, ¿no? Conectamos esa zona de la costa mediterránea con la zona atlántica de las Islas Canarias, ¿no? Sorprendente y a la vez triste, lamentable. Bueno, en otro momento seguro vamos a indagar más en distintos lugares, no solo de Canarias, sino también de la España peninsular que tengan sus misterios. Igual nosotros seguimos conversando de ahí en siguientes días, como lo hemos venido haciendo también en los anteriores. Juanca, un gran abrazo y sobre todo muchas gracias por haberte hecho presente en esta edición de Misterios al Anochecer. Coméntanos, por favor, tus redes sociales, si se te puede seguir ahí, y por supuesto tu podcast. Yo primero quiero agradecerte que esta complicidad, no es fácil, ¿no? Que alguien te preste tanto tiempo de su tiempo para tener una conversación tan distendida. Esto ya no se estila y que tú me hayas dado esta oportunidad es algo que quiero agradecer abiertamente, ¿no? Para conectar conmigo, me dicen los más jóvenes, ¿no? Cuando doy alguna clase me dicen, es que tienes la red social de los viejos, me dicen, ¿no? Porque Facebook. yo, sí, sí, pero yo no me siento viejo ni creo que sea la red social de los viejos. Al parecer sí, ¿no? Bueno, pues ahí en Facebook estoy como Juanca Romero Asmen o Juanca Romero Misterios. Y también en Instagram. Me estoy intentando curar de las redes sociales, me he quitado alguna otra. Esas dos son las que tengo. Frecuento mucho más Facebook y si no en mi página web juancarromero.com también podemos tener esa conexión. Y para las rutas, bueno, estando en Perú, si vienen para acá,
También invitados a hacer las rutas misteriosas en cualquiera de las ciudades españolas donde estamos. Aquí hay mucho peruano, muchos buenos amigos peruanos que tengo aquí también, que es rara la semana en la que no coincido con ellos y compartimos un ratito. Me cuentan cosas de Perú, yo le cuento cosas de aquí para que las lleven allá y al final estamos conectados. El Atlántico nos une, amigo Fernando, y ojalá no sea la única y la última oportunidad que tenga de coincidir contigo. Habrán más si el misterio lo permite. Gracias nuevamente, Juanca Romero. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Misterios al Anochecer en las radios. También en Expunto es la radio del misterio, curiosamente desde España, o en Misterio Infinito Perú en YouTube. Muchas gracias y hasta la siguiente edición de Misterios al Anochecer. Chau y muy buenas noches. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.